Muy bien, vamos a iniciar entonces con la introducción al proyecto en esta lección para construir nuestro portafolio profesional con HTML, CSS, Flexbox. En este proyecto construiremos un portafolio profesional completo utilizando HTML, CSS y Flexbox. El objetivo es desarrollar una página clara, bien organizada y fácil de mantener, siguiendo la estructura clásica que se usa hace años en el desarrollo web tradicional. Construiremos un sitio web de una sola página compuesto por secciones que representan la información más importante de un portafolio moderno. El inicio o giro o digamos encabezado principal, el que tiene una presentación breve con el nombre, descripción, una imagen o ilustración representativa. Otra sección sobre mí que resumen, digamos, hace el resumen profesional, habilidades principales y una pequeña descripción del autor. Y proyectos, una sección con varias tarjetas que muestran tus trabajos o ejemplos diseñados con Flexbox para lograr una distribución limpia. El contacto tiene un formulario sencillo con nombre, correo y mensaje, siguiendo buenas prácticas. Muy bien, la estructura entonces tendrá el header, estará, digamos, la estructura organizada así: header para el encabezado y navegación, el main contendrá todas las secciones principales del sitio, section para dividir inicio, sobre mí, proyectos y contacto, y el footer que tendrá información final y derecho. Esta estructura mantiene claridad y la forma tradicional de construir sitios web profesionales. Muy bien, rápidamente vamos a revisar qué es HTML, CSS y Flexbox. HTML es el esqueleto del sitio. Se usarán etiquetas semánticas, estructuras ordenadas y contenido claro. CSS define los estilos visuales, colores, tipografías, espacios, sombras y diseño en general. Y Flexbox será la base para organizar y alinear los elementos. Nos permitirá crear distribuciones clásicas como elementos alineados horizontalmente en la navegación, sección principal con 2 columnas, texto más imagen y tarjetas de proyectos organizados en filas que se ajustan según el tamaño de pantalla. Muy bien, vamos entonces a iniciar con el proyecto. Vamos a crear la estructura básica del proyecto. Entonces vamos a crear una carpeta aquí que se va a llamar portafolio. Muy bien, abrimos aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle clic derecho y a crear las carpetas desde el editor Visual Studio Code. Vamos a darle mostrar más opciones. Yo ya tengo instalado Visual Studio Code y me aparece entonces aquí en el menú contextual. Le voy a dar abrir con Code y con eso se me va a abrir esta carpeta en el editor, aunque de momento no tenga ni archivos ni nada. Vamos a empezar a construir toda esta parte de la estructura de carpetas. Vamos a tener dentro del portafolio una carpeta para los CSS, vamos a tener una carpeta para las imágenes, podemos llamarla image o imágenes, como usted quiera. Quedó donde no era, entonces voy a darle aquí clic y coloco images para que quede separada. Y vamos a tener otra carpeta que va a ser para JS. Esto por si usted más adelante quiere añadir interactividad, pero es opcional crearla. Y ya por fuera, en la raíz, vamos a escribir nuestro index.html. Perfecto. Vamos a venir aquí, no necesitamos esto. No vamos a utilizar ningún asistente, Copilot ni nada de eso. Es muy útil, a mí me gusta mucho, pero vamos a crearlo desde cero. Muy bien, entonces, el CSS guardará los estilos, las imágenes para la image, contendrá las imágenes del portafolio, y el JS es opcional. Vamos a escribir el esqueleto básico, el código base del index HTML que incluye los estilos, ¿sí? Entonces vamos a crear dentro de CSS un nuevo archivo y le vamos a colocar, por ejemplo, styles.css. Listo. Tenemos entonces 2 archivos. Vamos a crear el esqueleto HTML. No hay necesidad de empezar escribiendo etiquetas, como viene digamos la extensión M dentro de Visual Studio Code. Simplemente hacemos uso de ella colocando un signo de exclamación y presionamos tabulador. Miren, es una abreviación de Emmet. Emmet nos permite crear código HTML e incluso CSS mucho más rápido, porque miren, con solo tabulador se creó la estructura. A partir de aquí yo ya simplemente empiezo a cambiar las cosas y añadir mis propias clases, etiquetas y demás. Portafolio profesional. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer la vinculación del archivo CSS dentro del get. Abre aquí, cierra aquí, tiene que quedar aquí adentro y vamos a llamar
a la hoja de estilos link real style sheet y vamos a llamar a styles.css que está en la carpeta de acá. Entonces no lo está llamando porque tenemos que ingresar, vamos a darle aquí a la carpeta CSS y a styles, ahí sí ya lo está llamando de manera correcta. Perfecto. Vamos entonces con la estructura inicial de HTML, esto ya va dentro del body y vamos a tener el header o encabezado. Escribimos header, presionamos tabulador con emmet, no hay necesidad de escribir por ejemplo div y entonces cerrar, no. Simplemente si usted necesita crear un div, puede crearlo así, div, y si necesita agregarle una clase con punto, le pone el nombre de la clase, por ejemplo caja, y presiona tabulador y ya, esto nos ayuda demasiado. Si necesita poner un ID, entonces le puede poner aquí box, y entonces ya queda, pero con un ID box, perfecto. Entonces vamos a utilizar todo esto que nos permite Visual Studio Code, y vamos a agregar dentro del header la etiqueta nav, no va a tener nav. Esta sí, toca abrirla y cerramos. Dentro del nav vamos a colocar los enlaces internos, ¿sí? Es bueno ir dejando comentarios internos, perfecto. Ya entonces dentro del nav, aquí parece que faltó el header, bueno, no sé por qué se borró. Voy a darle control X, escribo header, presiono tabulador y pego aquí adentro el nav, ¿sí? Perfecto, entonces vamos a venir a colocar los enlaces internos de navegación con la etiqueta A. Vamos a presionar en el href, vamos a colocarle numeral inicio y vamos a colocarle aquí inicio. Esto mismo lo podemos duplicar, vamos a copiar. Necesitamos 4 enlaces, entonces este sería A sobre mí, este sería proyectos y este sería contacto. Perfecto. Ahora que ya tenemos los enlaces, entonces es hora de, por fuera del header, añadir el contenido principal. Todo esto, como lo dijimos anteriormente, va a ir dentro de la etiqueta main. Y dentro del main van a ir las secciones y todo esto. Las secciones se irán agregando aquí en las próximas lecciones, pero entonces lo dejamos indicado. Y en la parte de abajo vamos a colocar el pie de página. Perfecto. Entonces escribimos la etiqueta footer y dentro del footer vamos a colocar aquí la etiqueta P. Vamos a colocarle un copyright, hay copy. Vamos a colocarle aquí 2025 mi portafolio profesional. Perfecto, entonces tenemos la estructura básica. A partir de aquí vamos agregando diferentes secciones aquí adentro, pero eso lo vamos a hacer más adelante, ¿sí? Muy bien, vamos con los estilos iniciales de CSS. Para probar si esto funciona podemos disminuir el tamaño de nuestro editor y en el HTML, no en el CSS ni en el JavaScript, en el HTML, clic derecho y vamos a darle Open with Live Server, lo que hará que cargue el HTML en una página. ¿Listo? Muy bien, aquí está cargando, parece ser que hay una llave por aquí, contacto, es esta llave de aquí. Guardo y miren que él ahí mismo recarga en la parte de arriba. Perfecto. Entonces, vamos a ver si funcionan los CSS. ¿Qué tal? Que yo le coloque aquí body, background, color y vamos a colocar cualquiera de esos simplemente por probar. Por ejemplo, blue. Perfecto. Entonces quiere decir que los CSS cargan. Ahora sí, vamos a venir y lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a customizar todo es el reinicio básico para mantener consistencia. ¿Qué es lo que pasa? Que los diferentes navegadores, llámese Google Chrome, Firefox, Mozilla, Opera, tienen, digamos, unos estilos incorporados para cuando yo no le pongo estilos, por ejemplo, a algo. O sea, ellos ya vienen con un margin, con un padding, pero en un navegador tendrá, por ejemplo, 2 rems de margin, mientras que en otro tendrá 4, en otro tendrá 3. Entonces, esto genera inconsistencias a la hora de yo hacer el desarrollo. ¿Por qué? Porque yo quiero que se vea igual en todos. Entonces, yo debo de sobreescribir ese comportamiento por defecto que tienen
esos navegadores, esas medidas y esos estilos por defecto, y para eso necesito hacer un reset CSS o un reinicio. Entonces vamos a hacerlo aquí con asterisco. Asterisco significa todo y simplemente vamos a autocompletar. Está perfecto así. Lo que hacemos es margin 0, padding 0, box sizing, border box. Perfecto. Entonces miren que todo se pega arriba, ya no hay espacios y esto va a funcionar para todos los navegadores. Esto se le llama un reset CSS, ¿sí? Muy bien. Aquí faltó el asterisco. Muy bien. Venimos entonces a la parte de abajo y necesitamos los estilos generales del cuerpo del sitio, es decir, del body. Estamos accediendo a la etiqueta body, abrimos y cerramos aquí y vamos a colocarle aquí font family, vamos a colocarle Arial, Helvética, sans serif, está bien. Después de esto, esta es la tipografía básica. Vamos con el color de fondo inicial y vamos a colocarle, por ejemplo, este color F5, F5, F5 como un color gris, como lo vemos aquí, ¿sí? Perfecto. Y también el color, vamos a colocarle numeral 333. Perfecto. Ese es como los estilos iniciales para el cuerpo, ¿sí? Ahora, para los encabezados, vamos a empezar aquí, por ejemplo, para el encabezado del sitio, es decir, que aparte de que ya tuvimos el body que tenemos aquí, ahora vamos a acceder al header, después al nav, para colocar esos estilos iniciales, ¿sí? Y el header, entonces, vamos a abrir y acá, y vamos a colocar un background color y vamos a colocarle blanco. Blanco se puede escribir con 3 Fs o de una vez con las 6, como usted desee. Miren que el encabezado entonces ya queda blanco en la parte de arriba, ¿sí? Este sería un fondo blanco tradicional. Border button, vamos a venir aquí y vamos a colocarle un pixel solid DDD. El color DDD es como un gris también clarito y esto lo que hace es el color de fondo blanco, el border button sería la línea para separar y una línea que le colocamos, no sé si lo vean aquí, una línea como gris aquí para separar. Vamos a restablecer, separar la parte del encabezado, del pie de página y de todos los demás contenidos, ¿sí? Y simplemente para que no quede todo tan pegado empezamos a colocarle un padding. Un padding es una margen interior que podemos escribir, digamos, por arriba, por ejemplo, por arriba sería 10 píxeles, a la derecha 10 píxeles, abajo 15 píxeles y a la izquierda 20 píxeles. Usted lo puede hacer así, pero si usted quiere que sea la misma medida por arriba, derecha, abajo, izquierda, simplemente coloca un valor que sea, por ejemplo, de 15 píxeles, ¿sí? Vamos a colocar aquí punto y coma. Pero básicamente hay una mejor manera de utilizar medidas relativas y no medidas fijas como píxeles. Entonces vamos a colocarle aquí, por ejemplo, a este header 1.5 rems. Es mucho mejor para que nuestros sitios sean responsive y se adapten todo. También nos obliga entonces a utilizar, por ejemplo, un estilo base para el sitio. El de arriba es el reset CSS, estos son los estilos generales para el cuerpo, pero entonces de una vez para la etiqueta HTML sería muy bueno colocar un font size, pero lo mismo, tenemos que trabajar con medidas relativas, siempre es la recomendación, 62.5 rem. ¿Qué significa esto? Un rem es igual más o menos a 10 píxeles. Esto es como, digamos, lo que tenemos que tener presente, ¿sí? Un rem es igual a 10 píxeles para facilitar los cálculos. Eso es como la medida, más o menos el equivalente en píxeles sería un rem. Aquí estamos colocando 62.5 rems. Vamos a volver aquí. 62, no, es mejor esta medida sí que sea en porcentajes, entonces 62.5 de porcentaje. Sería mejor así y a partir de aquí ya nosotros empezamos a colocar nuestros propios estilos para todas las cosas. Entonces vamos a revisar el encabezado y en vez de píxeles vamos también a reemplazar por la medida equivalente en rems, ¿sí? Muy bien, 0.1 rem para el border button y 1.5 rems para el padding o la margen interior. Muy bien. Vamos a utilizar la navegación o la etiqueta nav
aquí, entonces vamos a acceder a ella, nav, y aquí simplemente vamos a activar Flexbox. ¿Cómo lo activamos? Con display flex, punto y coma, y después un gap de 2 rems estaría bien. Pero ¿qué hace esto? El display flex lo que hace es activar el flexbox, permite alinear elementos en una fila. Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿sí? Y en la barra de navegación. Y el gap 2 rem lo que hace es flexbox alinea por defecto horizontalmente, gap separa los enlaces de manera uniforme. Es un espacio entre los enlaces. Digamos que es un equivalente más o menos a 20 píxeles, pero vamos a utilizar medidas relativas, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Muy bien, después de esto vamos a los estilos para los hipervínculos que tenemos ahí dentro de la etiqueta nav. Entonces venimos acá y recuerden, dentro del nav, aquí, dentro del nav tenemos hipervínculos con la etiqueta A. Y esto lo vamos a personalizar aquí, por ejemplo, nav A, y vamos a colocar aquí, vamos a colocarle text decoration known. Vamos a autocompletar allí text decoration known. Esto elimina el subrayado tradicional de los links, que es muy feo. Miren que ahí se lo quitó. Lo voy a quitar nuevamente, control X, y miren, aparece ese hipervínculo ahí. Vamos a dejar entonces el color en 333. Vamos con font weight bold. Vamos a colocarle el font size en 1.6 rem, está perfecto. Vamos a quitar esto de transition y en vez de eso vamos a colocar font weight bold para que quede en negrilla. Entonces quedarían así los hipervínculos, mucho mejor. Y el pie de página, un pie de página estándar. Muy bien, aquí entonces vamos a escribir, es decir que vamos a acceder al footer que tenemos en la parte de abajo. Lo vamos a llamar así directamente con el nombre de la etiqueta, puesto que no le pusimos ninguna ID, ni clase, ni nada. Y aquí lo que vamos a hacer es utilizar el text align center para que esto quede completamente centrado. Miren que ahí ya se centró. Perfecto. Después de esto vamos a colocarle un padding de 2 rem. Perfecto. Este es el espacio interno. Muy bien, vamos a colocar un margin top, una cosa es el margin y otra es el padding. Y el margen es digamos en un contenedor, en una caja, el margen es lo que está por fuera de la caja y el padding es el margen que está hacia adentro de la caja, ¿sí? Y también está el border que está en el medio de los dos. Margin top de 4 rems. Esto es la separación con el contenido, antes 40 píxeles, ahora lo tenemos en 4 rems. Vamos a venir aquí, vamos a colocarle un font size de 1.4 rem. Este es el tamaño del texto en medidas relativas o rems y un color de 555, un valor hexadecimal que viene siendo este gris que tenemos acá. Perfecto, entonces el pie de página se vería así, se vería centrado, todo perfecto. Vamos guardando los cambios por si no y ahí lo tendríamos. Muy bien, ahora vamos a la sección inicio con el giro principal, es decir, el encabezado. Y vamos a crearla dentro del main. Como ya lo habíamos dicho, todas las secciones van dentro del main, que es lo que se espera y son las buenas prácticas. Venimos acá y colocamos el comentario y entonces vamos a crear una sección que va a tener el ID inicio, ¿sí? Perfecto. Autocompletamos con tabulador, creamos un div con las clases hero contenedor. Tabulador para autocompletar y vamos aquí a colocar, por ejemplo, la columna izquierda. Vamos a tener varias columnas. Columna izquierda, texto. Muy bien, aquí lo que vamos a hacer es crear un div con la clase hero texto y vamos a darle autocompletar. Vamos a tener un H1, no va a tener ninguna clase CSS ni nada, pero sí el texto: hola, soy Juan Pérez, o el nombre que usted le quiera colocar. Después del H1 vamos a tener un subtítulo con H2, también sin clases, y lo vamos a colocar desarrollador web frontend, o lo que usted quiera colocar.
Ya por fuera, después del H2, vamos a colocar la etiqueta P sin clases de CSS y vamos a colocarle un texto como este y guardamos. Perfecto. Ahí va quedando el primer módulo y después viene la columna de la derecha. Vamos a ver dónde está el div de la izquierda. Que sería el giro texto, este de acá, y después de ese div nosotros vamos a añadir otro div, le vamos a colocar div.giroImagen y aquí vamos a colocar una imagen que va a tener los atributos src y vamos a llamar desde un banco de imágenes, y para las imágenes y no tener que descargar nada simplemente vamos a colocar aquí lo siguiente: un banco de imágenes gratuito que se llama Pixum Photos. Vamos a colocarle aquí 200 por 300 o más bien un mejor tamaño 900/600 y ahí va a cargar una imagen que nos sirve muy bien para prototipar. No tiene que ser exactamente la de un portafolio, lo importante es que por ahora nos carguen y ya después podemos reemplazar esas imágenes. Muy bien, vamos a continuar con los estilos CSS para esta sección. Entonces vamos a ir dejando comentarios en el estilo CSS, vamos a la parte de arriba y vamos a empezar a trabajar en esta área, ¿sí? Miren que de momento pues no se ve muy bien, pero la idea es que quede bonito y para eso vamos a empezar a trabajar en el giro. El giro se le llama como a ese banner principal que se está utilizando allí. Entonces, como tenemos una clase que se llama giro contenedor y es una clase, entonces se llama con punto desde CSS, giro contenedor. Entonces abrimos acá y vamos a colocar activar display flex, ¿sí? Para activar Flexbox, simplemente es para eso, porque Flexbox nos permite distribuir las cosas, alinearlas y todo eso. Al activar display Flexbox lo que hacemos es distribuir los elementos en dos columnas. Muy bien, vamos con el justify content. Vamos a decirle space between. ¿Qué es lo que hace este estilo CSS de Flexbox? Deja espacio entre texto e imagen. Después vamos con el align items y vamos a decirle que esté alineado al centro. Miren que ahí ya empiezan a alinearse los elementos, izquierda y derecha, y se alinea al centro. Muy bien, después de esto vamos a colocarle max width y vamos a colocarle, por ejemplo, 110 rems. Siempre medida en rems. Es el estándar hoy en día trabajar con medidas relativas. Esto equivale a un ancho tradicional de más o menos 1100 píxeles, 110 rems. Vamos a colocar aquí un margin de por arriba y abajo de 0 y izquierda y derecha de auto, ¿sí? Venimos acá y vamos a colocar un padding y vamos a colocarle de 6 rems arriba y abajo y de 2 rems izquierda y derecha, ¿sí? Perfecto. Miren que todo va tomando forma. Y por último el espaciado, el espacio entre ellos, el gap de 4 rems, creo que estaría perfecto. Muy bien. Esto es la separación entre las columnas. Cuando vamos nos encontramos con esto, el texto aquí y la imagen aquí. Muy bien, pero aún nos falta la columna de la izquierda. Una cosa es alinear los elementos, es lo primero que se debe hacer, porque primero trabajamos desde lo general y después a lo particular ya nos vamos metiendo. Primero aquí el contenedor, después el div, después el H1, nos vamos metiendo hacia el detalle, ¿sí? Entonces, como ya tenemos la distribución, la alineación, izquierda, derecha, centrados y todo esto, entonces ahora sí vamos con el texto de la izquierda. Es lo que sigue. Aquí a la izquierda simplemente vamos a llamar a la clase giro texto, pero al H1 que está allí, es decir, que estamos ingresando a giro texto y al H1 que está aquí. Y vamos a colocarle los siguientes estilos CSS. Font size, vamos a colocarle, por ejemplo, 3.6 rem, ¿sí? Es un título grande en un escenario tradicional para una página de este tipo. Miren que de una queda más grande. Después de esto, margin bottom, es decir, margen por la parte de abajo de 1.5 rem. Esta es la separación con el subtítulo que tenemos aquí. Perfecto.
Muy bien, ahora vamos con el giro texto H2. Entonces venimos de aquí, ya le colocamos estilo al H1, sigue el H2 y después el párrafo. Vamos con el H2. Podemos duplicar esto para ir un poquito más rápido. Y cambiamos aquí giro texto H2. Vamos a colocarle el font size de 2.4 rems. Y aquí vamos a colocarle margin button de 2 rem. Y vamos a colocar, mil disculpas, vamos a colocarle aquí el color. Y vamos a colocarle este color de aquí, 555, el que ya habíamos utilizado para ser consecuentes con el color de la parte de arriba. Ahora, el giro text P, es decir, los estilos para el párrafo que están dentro de giro text, es decir, que estamos accediendo a giro text y al párrafo que está aquí, perfecto. Vamos a colocarle que el tamaño va a ser de 1.8 rem. Y vamos a decirle que el margin button de 2 rem y de 1.6 rems, creo que es mejor, y ya el color, el margin, el max width, aquí no va color, vamos a dejarlo así y vamos a colocarle el max width 50 rem y guardamos, perfecto. Aquí no es H2, tengan presente que nos olvidamos de cambiar por el párrafo, y ahora sí esto empieza a tomar más forma, se va viendo más bonito, más llamativo, perfecto. Ahora, después de esto, ¿qué significa? ¿Qué hace el max width 50 rem? Limita el ancho para mejorar la legibilidad. Esta son ya tamaños de fuente y margen por la parte de abajo. Ahora, para la columna de la derecha, es decir, la imagen, vamos a empezar a trabajar, vamos a tener los siguientes textos. Entonces, en este caso, tendríamos que entrar a la clase giro imagen y a la etiqueta img. Entonces, vamos a hacerlo así. Como es una clase, la llamamos con punto, giro imagen, y vamos a colocar la etiqueta img, y aquí dentro vamos a colocarle, por ejemplo, un width de 22 rems, ¿sí? Miren que la imagen se ve más grande. Vamos a colocarle un border radius, vamos a colocarle un 50%. Es muy recomendable no utilizar píxeles, sino utilizar medidas relativas, en lo posible rems, pero para estos escenarios de imagen sí es muy bueno utilizar porcentaje, como lo vemos aquí. Miren lo bonito que se empieza a ver. Perfecto, el border radius es para redondear la imagen o el contenedor. Después de esto vamos a colocarle un border, y este border va a tener 0.3 rem por la parte de arriba, va a ser solid y va a ser DDD, ¿sí? Perfecto. Para que tenga ese bordecito, lo voy a ampliar aquí, que ustedes ven en pantalla. Tiene un borde aquí, ¿sí? Para que se vea mejor lo voy a colocar en negro temporalmente, ¿sí? Miren, ahí se ve el borde. Entonces venimos acá con DDD para que quede más sutil, control 0 para resetear o restablecer el navegador. Perfecto, entonces en pantalla grande ya se estaría viendo de esta manera. Se va viendo bonito, ¿cierto? Muy bien, pero no hemos terminado. Después del border vamos a colocarle aquí un object fit. ¿Para qué es esto? Vamos a colocarle cover. Hay varias opciones, pero la que necesitamos es cover. Esto mantiene la proporción de la imagen, ¿sí? Vamos a colocarle aquí, hay cover, hay fill, hay none. Vamos a colocarle aquí, por ejemplo, fill, ¿sí? Pero en realidad la que nosotros necesitamos es cover. Muy bien. Vamos a ir entonces a la siguiente lección. Vamos a continuar con la sección sobre mí. Como siempre, vamos al HTML, miramos aquí la sección inicio y dentro del main colocamos aquí el comentario y vamos a empezar a desarrollarla. Es muy parecida a la anterior, entonces lo que vamos a hacer es crear una nueva sección con el ID, colocamos numeral y vamos a escribirle sobre mí. Esto debe ser consecuente con lo que ya tenemos en el menú en la parte de arriba. Tiene que ser igual a como está aquí para que se pueda navegar hasta él. Muy bien, aquí en sobre mí, entonces vamos a crear un div que va a tener la clase sobre-contenedor. Y así le quiero poner. Dentro de este div, entonces vamos a tener la columna de la izquierda y la columna de la derecha con texto descriptivo.
Perfecto. Vamos a ir dejando todo organizado. Muy bien, entonces en la columna de la izquierda, antes de ir a la derecha, vamos a separar todo en columnas. Esto realmente es así como trabajan incluso los frameworks Bootstrap, Tailwind y todo esto. En la columna de la izquierda vamos a escribir un div que va a tener la clase sobre imagen. Y aquí va a tener la imagen que vamos a copiar el hipervínculo de aquí. Y la vamos a colocar aquí. Perfecto. Y vamos a llamarlo esta vez ya, pues se va a ver así, se va a ver repetitiva, pero bueno, no importa. Es simplemente para el prototipado. Y vamos a colocar aquí en el alt, es bueno colocarlo por temas de usabilidad, foto del autor. Aquí si usted quiere puede colocar el alt también en esta imagen, que sería imagen encabezado. Muy bien, entonces continuamos aquí esto en la columna de la izquierda. Ahora en la columna de la derecha vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener un div que va a tener las clases sobre texto. Y vamos a presionar aquí tabulador y vamos a colocar un H2 sin ninguna clase y le vamos a escribir aquí sobre mí. Muy bien. Después de esto vamos a colocar aquí el párrafo y el párrafo pues algo que hable de nosotros. Me voy a inventar información aquí, soy un desarrollador web con experiencia en HTML, bueno, todo esto. Vamos a colocar otro párrafo debajo del párrafo anterior, sin clases de CSS, y vamos a colocarle aquí un texto cualquiera, ¿sí? Perfecto. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocarle después de este párrafo un H3 sin ninguna clase que va a ser habilidades, dos puntos. Después de este H3 vamos a colocar una lista con UL, dentro del UL vamos a acceder al LI y vamos a colocarle un texto. Yo lo voy a copiar para ir un poquito más rápido y le coloco aquí desarrollo frontend. Esto mismo lo hago 3 veces más, puedo duplicar o simplemente escribo aquí un LI, voy a contraer esto para tener una mejor vista, LI, y pego acá maquetación profesional, vamos a escribir aquí LI, tabulador y pegamos un texto, LI, responsive design clásico. Sí, miren que ahí va apareciendo sobre mí todo eso. Por ahora sin, esto se está quedando una llave aquí, por ahora sin ningún estilo, con lo cual se ve mal, pero lo vamos a arreglar. Vamos a los estilos CSS y creamos la parte de sobre mí. Y lo mismo, empezamos a navegar hacia donde, primero hacia el sobre contenedor, ¿sí? Que es la clase principal. Perfecto. Y aquí entonces vamos a colocar lo siguiente, sobre guión contenedor, abrimos y cerramos, activamos el display flex, ya sabemos entonces para qué es. Después de esto, align items, vamos a decirle que al centro, después el justify content, space between, ese es el que nos interesa, para que se separen uno entre otro, y vamos a colocarle aquí max width, voy a ir a la parte de abajo, max width, y vamos a colocarle 110 rems. Vamos a colocarle un margin, por ejemplo 0 por arriba y auto a la izquierda y a la derecha, para que por arriba tenga 0 de margin, pero a la izquierda y a la derecha el contenido se centre. El padding puede ser de 6 rem arriba y abajo y 2 rem izquierda y derecha. Y por último el gap, vamos a colocarle 4 rems, ¿sí? Ya sabemos para qué o cómo funciona todo esto. Vamos ampliando y vamos viendo que se va viendo así. Perfecto, es un diseño diferente pero estilizado. Vamos a darle los estilos a la imagen. Tenemos aquí entonces imagen, y cuál es la clase, entonces estaríamos accediendo a la clase sobre imagen. Y para colocarle los estilos, sobre
con punto porque es una clase sobre imagen y vamos a acceder al IMG, es decir, a la etiqueta de imagen. Vamos a colocarle un width de 26 rems, vamos a colocarle un border radius de, me imagino, por ejemplo, un rem, object fit, vamos a colocarle cover también para que cubra toda la imagen y el border vamos a colocarle 0.3 rem, que sea sólido y para ser consecuentes con el mismo tipo de border de la parte de arriba. Entonces ya la imagen se iría viendo de esta manera, ¿sí? Como lo vemos aquí. Un poquito pequeña, pero está bien. Si usted quiere puede hacerla un poquito más grande, por ejemplo 46 rem u otro valor, ¿sí? Como usted quiera. Para mí está bien ahí. No importa que se repita, eso lo podemos cambiar después. Ahora, para el texto descriptivo, es decir, el H2 que está aquí, vamos a tener las siguientes clases. Vamos a sobre texto y vamos a acceder a la etiqueta H2, es decir, que estaríamos accediendo a sobre texto H2 y después sobre texto párrafos que tenemos aquí. Sobre texto H2 va a tener las siguientes clases: un font size de 3 rems, miren que ya se ve más grande. Vamos a tener también un margin button por la parte de abajo de 2 rems. Perfecto. ¿Qué hace esto? El título de la sección un poquito más grande y el espaciado clásico de 2 rems que se utiliza. Ahora, este de acá vamos a acceder a los párrafos. Sobre texto, párrafo, abrimos y cerramos. Vamos a colocarle aquí font size y vamos a colocarle 1.8 rem, punto y coma, el line height 1.6, la altura de la línea, para que quede más separado la línea. Mire, entre cada línea y la segunda línea hay más espacio. Entre más espacio le coloque usted, pues va a ser más grande. Por ejemplo, yo le coloco 3.6, pues esto ya va a tener un espaciado muy grande, como lo vemos aquí en pantalla, ¿sí? Considero yo que 1.6 es como el estándar. No hay que colocar rems ni nada de eso. Y vamos a colocarle el margin, este quedó donde no era. Margin button 2 rem. Y después de esto, max width, vamos a colocarle 60 rem, ¿sí? Este de aquí limita el ancho para mejorar la lectura y el margin button coloca 2 rem separación entre cada párrafo. Abrimos y aquí lo tenemos. Falta la parte de habilidades, ¿sí? Entonces vamos a colocarle aquí, vamos a ver sobre texto H3. Vamos a acceder al H3, al UL y al LI. Entonces accedemos con sobre texto H3 para las habilidades y muy parecido a lo que tenemos arriba, lo copiamos de acá, nos lo llevamos para acá y vamos a colocarle 2.2 rems para que sea un poquito más pequeño que el H2. Se supone que el H2 es más grande que el H3 y el margin button de 1.5 rems, ¿sí? Este sería el subtítulo 3. Entonces aparecería de esta manera como lo estamos viendo aquí. Y para el estilo de la lista de habilidades, ya sabemos que es una lista ULLI. Entonces nosotros aquí vamos a acceder a sobre texto UL y abrimos aquí, vamos a colocarle font size 1.6 rem, margin left, vamos a colocarle 2 rem y line height, altura de línea que ya explicamos, 2.4 rem. Y entonces se vería de esta manera, sobre mi y habilidades, ¿sí? Perfecto. Iniciamos con la sección de proyectos, así que venimos nuevamente al index. Nosotros podemos también contraer esto, por ejemplo en el header, venir acá y cerramos o contraigamos, en el main no, en el section y en este section de aquí.
con lo cual tenemos todo más ordenado y empezamos aquí con la parte de proyectos. Muy bien, aquí en proyectos, como ya lo habíamos hecho antes, siempre el HTML en minúscula, vamos a tener un ID que se va a llamar proyectos, que se debe corresponder con el nombre que tenemos en el menú, porque si no la navegación no va a funcionar. Muy bien, vamos a tener un div que va a tener las clases proyectos, contenedor, y aquí vamos a colocar h2 proyectos y vamos a colocar el contenedor del grid. ¿Qué significa esto? Grid es la rejilla y se utiliza mucho en Bootstrap, en Tailwind y todo lo demás, entonces se acostumbra uno a esta palabra. Primero es el contenedor y después empezamos a separar por tarjetas. Una rejilla es como un sistema de filas y columnas, ¿sí? Es lo que vamos a hacer, el contenedor para empezar a distribuir entre las diferentes columnas. Y entonces creamos un div que va a tener las clases o la clase proyectos grid y presionamos tabulador. Aquí entonces empezamos y creamos la primera tarjeta, tarjeta 1. Y después de crear la primera, ya simplemente duplicamos, vamos a crear un div que va a tener las clases proyecto, tarjeta y presionamos tabulador. H3, proyecto 1. Venimos aquí y creamos un párrafo y le vamos a colocar, por ejemplo, el siguiente texto. Sitio web corporativo creado con HTML, CSS y JS. Muy bien, venimos acá y vamos a utilizar el A del hipervínculo y vamos a colocarle aquí en el href algo vacío, no necesitamos que esté. El target vamos a colocarle que sea en una pestaña nueva, blank, y vamos a colocarle aquí ver proyectos, ¿sí? Entonces ya tenemos la tarjeta 1, esta nos sirve para las otras dos, entonces vamos a copiar tarjeta 1, tarjeta 2 y tarjeta 3. Cambiamos aquí tarjeta 2 y lo mismo proyecto tarjeta, vamos a cambiar aquí por proyecto 2. Vamos a colocarle otro texto, para eso sí, para diferenciarla. Y aquí vamos a colocarle ver proyecto. Lo demás es lo mismo. Proyecto 3, tarjeta 3, proyecto 3. El texto sería el siguiente. Y tenemos aquí ver proyectos, ¿sí? Entonces básicamente lo que tendríamos es lo siguiente. Por aquí 3 proyectos. Se ve pequeño, se ve feo, pero esto va a tomar valor, va a tomar fuerza cuando agreguemos los estilos. Entonces seguimos con la sección de proyectos. En la parte de abajo siempre es bueno ir comentando todo. Y primero vamos a acceder al div que dice proyectos contenedor, ¿sí? Usted lo puede copiar si no quiere escribirlo, pero debe asegurarse de que quede escrito tal cual como está aquí. Como es una clase, en CSS las clases, ya lo explicamos, se llaman con punto, y si es un ID se llaman con numeral. Entonces, como es una clase, un punto, y le colocamos ese nombre, proyectos contenedor, y vamos a colocarle un max width, vamos a colocarle aquí 110 rem, y después de esto un margin 0 auto y un padding 6 rem, 2 rem, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? El max width es el ancho tradicional, que es un equivalente en medidas relativas rem a 1100 píxeles. El margin 0 auto, un centrado del bloque por arriba y abajo de 0 y a la izquierda y derecha automático para que se centre, y un padding de 6 rem por arriba abajo y 2 rem izquierda y derecha. Ahora vamos a acceder al H2 que está allí, que tiene la palabra proyectos. Entonces venimos aquí y vamos a llamar a proyectos contenedor, al H2, abrimos y cerramos y le colocamos aquí un font size de 3 rems, medida relativa. Este es para el título principal de la sección. Después vamos a colocarle un margin button, puede ser de 4 rems. Esta sería la separación entre la separación con la rejilla, con el grid de la parte de arriba. El título y el grid van a tener una separación, esto es importante. Muy bien. Después de esto vamos a ver el grid de proyectos
Vamos a estilizarlo. Recuerden que son 3 tarjetas, 1, 2 y 3. Y para esto nos conviene mucho utilizar Flexbox. Entonces vamos a utilizar Proyectos Grid, que es el que tenemos aquí. Esta clase la llamamos con punto, proyectos, tenemos que escribirla bien porque si no, no se le aplican los estilos. Y vamos a empezar activando Flex, esto es lo primero. Después de esto vamos a colocarle un Flex Wrap. Este Justify Content Center no lo necesitamos aquí, pero sí que le colocamos un gap o un espaciado entre tarjetas de 3 rems y el Flex Wrap de tipo Wrap, que significa permite que las tarjetas bajen a la siguiente fila, ¿sí? Eso es muy importante. Y después ya estilizamos las tarjetas del proyecto. Entonces vamos a acceder aquí, punto proyecto, ya en singular, tarjeta, y le colocamos aquí, vamos a colocarle proyecto tarjeta. Estamos accediendo y las tarjetas comparten esa misma clase todos. Venimos acá y vamos a colocarle un background y vamos a colocarle aquí blanco. Entonces nos conviene colocarlo así, ¿sí? Para el fondo. Miren aquí como se van viendo ya, aunque miren que todavía les falta estilo, ya se va viendo entonces el centrado con Flexbox y demás. Si yo no utilizo Flexbox, voy a dar control X, esto no se va a ver así, ¿sí? Aquí viene esta parte importante. Después del background vamos a colocar un border, es 0.1 rem arriba y abajo, perdón, por todas partes, sólido y el mismo color DDD para conservar el estilo, es decir, el bordecito como gris oscuro, un borde suave. Vamos a redondear con border radius y vamos a colocarle que el border radius va a ser de 1 rem. Perfecto. El padding vamos a colocarle aquí 2.5 rem y el width vamos a colocar una propiedad calculada de 33.333% menos 3 rem. ¿Qué significa esto? Esto es nuevo para todos. Esto significa que 3 tarjetas por fila, esto significa que vamos a tener 3 tarjetas por fila manteniendo la separación del gap que tenemos en la parte de arriba de 3. Vamos a dejar este comentario aquí, este sí es importante tenerlo. Vamos a colocarle una sombrita, miren que se va viendo muy bonito, pero le falta una sombra, entonces vamos a colocarle una sombra con Box Shadow y vamos a colocarle aquí 0.5 rems, 1 rem, en este caso nos conviene más autocompletar y le colocamos aquí 1.5 rems RGBA para que tenga negro pero con una transparencia de 0.1. A es el alfa o la transparencia, ¿sí? Esto es una sombra clásica suave con el desenfoque, el movimiento de la sombra en X, en Y y la cantidad de desenfoque, ¿sí? Vamos a colocar algo aquí que es una transición. Vamos a aplicar esa transición en la transformación. Vamos a colocarle que va a durar 0.2 segundos. El efecto de aceleración es Ease. Vamos a colocarle en la sombra Box Shadow 0.2 Ease. Y esto es para el efecto Over. Es decir, cuando yo coloque el cursor sobre cada una de esas tarjetas, que ya se ven mucho mejor, miren lo que va a pasar cuando el efecto Over, pero todavía nos falta aplicar la transición en el efecto Over. Esto es para indicar que va a ser en el efecto Over. Ahora vamos con el título de la tarjeta. Y vamos a colocar aquí proyecto tarjeta H3. Abrimos, cerramos aquí. Vamos a colocarle font size de 2 rem y vamos a colocarle aquí margin button de 1.5 rem, ¿sí? Perfecto. Esto es como para darle más espaciado y más margen a todo esto. Perfecto, entonces vamos a venir a la descripción de la tarjeta, dentro de la tarjeta.
Es decir, esa descripción que está aquí, para el H3 considero que 2 rems estaría bien, pero si usted quiere puede aumentarlo. Y vamos a colocar, es decir, que vamos a acceder a la descripción que sería esta de acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí vamos a proyecto tarjeta, al párrafo que está allí, que es la descripción, font size 1.6 rem. Vamos a colocarle line height, vamos a colocarle 1.6, 6, y vamos a colocarle margin bottom, o sea, margen por la parte de abajo de 2 rems. Y con esto vamos dándole más estilos a la descripción, que es esta de acá. Perfecto. Muy bien. Vamos con los enlaces de la tarjeta, es decir, miren que empezamos desde lo general y vamos a lo particular. Empezamos desde proyectos grid, después vamos a proyecto tarjeta, después vamos al H3, después al párrafo y por último a los enlaces que están aquí. Y en los estilos para los enlaces entonces sería proyecto tarjeta A, y abrimos acá y vamos a colocarle font size 1.6 rem y vamos a colocarle color, vamos a colocarle un colorcito 00556B3. Este es el color como azulito, el valor hexadecimal para ese color. Es un azul tradicional para los enlaces, pero quitémosle esos enlaces, esa subrayado de los enlaces, a mí no me gusta. ¿Cómo lo quitamos? Con text decoration no, y con eso ya se eliminan los enlaces. Después de esto nos queda simplemente un poquito más de grosura a la fuente con font weight y vamos a colocarle bold. Perfecto, tenemos entonces los enlaces, las tarjetas. Y para el over, recuerdan ustedes que hicimos una transición que se va a aplicar en el over, en la transformación, que va a aplicar una sombrita y un movimiento. Entonces es hora de hacer esta parte y vamos a acceder a proyecto, tarjeta, over, abrimos acá y cerramos. Utilizamos, porque estamos indicando que se va a aplicar, la transición se va a aplicar sobre la transformación y va a durar 2 segundos con un efecto de aceleración easy, va a aplicar una sombra de 0.2. Entonces ya sabemos que es en la transformación, y en la transformación vamos a hacer un translate en Y para que se mueva arriba más o menos 0.5 rems. Y este es el efecto de elevación, un efecto de elevación sutil. Y ya el box shadow, que va a tener 0, 1 rems, XY, 2 rems de profundidad, y va a tener un color negro pero con una transparencia de 0.2, con lo cual vamos a obtener este bonito efecto de sombra. Y al poner el mouse, miren, hay un movimiento hacia arriba en el eje Y, ¿sí? Perfecto. Entonces, muy buenas las transiciones y las transformaciones. Vamos con la sección de contacto. Esta lo que contiene es un formulario. Entonces la creamos dentro del main, como ya lo hemos hecho anteriormente. Y aquí dentro lo que vamos a hacer entonces es empezar a maquetear. Sección, recuerden que esta es con ID y se va a llamar contacto. Presionamos tabulador, dentro de section un div que va a tener la clase contacto contenedor. Y dentro vamos a tener un H2, vamos a colocarle contacto. Vamos a colocar después un párrafo y vamos a colocar un texto allí, cualquiera. Yo por aquí tengo un textico copiado para estos propósitos, simplemente es un texto demo y aparece allí. Si deseas comunicarte conmigo, entonces ahí va apareciendo esta parte. Listo, perfecto. Después de esto entonces vamos a crear el formulario, ¿sí? Inmediatamente después del párrafo, aquí mismo, vamos a crear el formulario. Y en el formulario vamos a crear un for que va a tener la clase contacto formulario. Presionamos tabulador, no necesitamos el action ni nada de eso. Y en el for, aquí dentro, vamos a colocar aquí campo nombre. Div va a tener la clase campo form, y después vamos a estilizar esto.
Dentro de este div vamos a tener el label va a tener el for y vamos a colocarle el nombre y vamos a colocarle ya como texto visible el nombre. Perfecto. Después del label vamos a tener el input que va a ser de tipo texto, va a tener un ID nombre y vamos a colocarle un placeholder. Aquí no es necesario el atributo required, no es obligatorio. Vamos a tener es un placeholder. El placeholder es para indicarle al usuario, por ejemplo, que debe de colocar allí. Entonces más o menos iría viendo así. ¿Sí? Perfecto. Claro que ahora está sin estilos, no pasa nada. Vamos a duplicar esto para el campo de correo. Entonces copiamos desde aquí y pegamos en la parte de abajo y vamos a colocarle aquí campo correo. En este caso el label va a decir correo y vamos a colocarle aquí correo y vamos a colocarle aquí email y vamos a colocarle aquí el campo debe ser de tipo email. Es lo recomendable utilizar los campos que permite HTML5 y vamos a colocarle, por ejemplo, aquí en el placeholder tu@email.com. Sí, es un ejemplo para el usuario. Vamos a crear el campo mensaje. Aquí sí necesitamos un text area. Vamos a colocarle aquí campo mensaje. Este va a ser mensaje. Lo repetimos aquí. Y en vez del input vamos a crear un text area que va a tener el ID de mensaje. Va a ocupar 5 filas. Este es un campo de múltiples líneas y en el placeholder escribe tu mensaje aquí. Por último vamos a tener un botón de enviar, ¿sí? Todo esto lo vamos a estilizar, por ahora se va a ver feo porque no tiene estilos. Vamos a crear un botón y vamos a decirle que va a ser de tipo, no style, sino type, de tipo submit. Y como texto le vamos a decir enviar o contactar, como ustedes lo deseen. Guardamos y vamos a la parte de abajo y vamos a ver que tenemos entonces un formulario de momento sin estilos ni nada de eso. Vamos a hacer que tenga unos estilos y entonces para ello vamos a ir a los estilos CSS y vamos a agregar aquí la sección de contacto. Muy bien, en esta sección vamos primero entonces a acceder a contacto contenedor con punto contacto contenedor, abrimos y cerramos. Vamos a colocarle un max width de 80 rem, perfecto. Esta será la anchura controlada para mejorar la lectura. Vamos a colocarle un margin 0 por arriba y automático por la izquierda y por la derecha. Es para centrar esta sección, no es más que eso. Y un padding de 6 rem arriba y abajo y 2 rem izquierda y derecha. Esto es para el espaciado vertical y horizontal. Vamos a venir aquí, vamos a colocar un título y vamos a colocarle contacto contenedor, pero esta vez contenedor. Vamos a acceder al H2 que está allí. H2, abrimos, cerramos, es decir que estamos accediendo a contacto contenedor y a este H2 de aquí. Y aquí simplemente vamos a colocar un tamaño de fuente font size de 3 rem y un margin button puede ser de 2 rems. Creo que está bien así. Perfecto. Después de esto vamos con el párrafo introductorio. Recuerdan ustedes que antes de los formularios hay un párrafo aquí. Ese es el que vamos a estilizar, es decir, este párrafo de aquí. Y vamos a colocarle aquí contacto contenedor P y vamos a colocarle aquí font size, vamos a colocarle aquí 1.8 rem, vamos a colocarle un margin button de 4 rems, no de 3, y esta es para la separación que hay antes del formulario. Entonces al separarlo por la parte de abajo va a tener más espacio entre ese párrafo y el formulario, y el line height va a ser de 1.6 para ser consistentes con todo lo que hemos hecho en el sitio. Listo, miren que ya tenemos el párrafo y el título. Muy bien,
vamos al formulario general, es decir, que vamos a acceder a la etiqueta form. Entonces vamos a colocarle aquí, o no, contacto formulario, creo que hay una clase allí, esta de aquí, y es mejor acceder a ella. Entonces, punto contacto formulario, y vamos a colocarle aquí es donde activamos para poder entrar, activamos flex, vamos a colocarle flex direction column y un gap o un espaciado de 2 rems. Muy bien, con el primero pues activamos o usamos flexbox. El segundo le decimos que los campos van uno debajo del otro, por eso no colocamos row sino column. Y el gap de 2 rem es la separación entre los diferentes campos. Guardamos y vamos a la parte de abajo y miren que ya aparece uno debajo del otro. Claro que todavía falta. Muy bien, para el campo form que comparten aquí, a ver, la clase del div, todas tienen el campo form. Entonces aquí es donde vamos a utilizar ese campo form y vamos a abrir acá y empezamos a activar también el display flex, flex direction column y el gap de 1 rem. Podemos copiar desde aquí, es lo mismo, simplemente que cambiamos aquí 1 rem. Lo demás es exactamente igual. Con eso entonces miren, va quedando así, mucho mejor. Muy bien, lo que estamos haciendo con el flex direction es que el label quede en la parte de arriba y el campo en la parte de abajo. Para eso estamos aplicando estos estilos también. Ahora, para las etiquetas, que son los labels, vamos a tener campo for label y vamos a venir aquí y vamos a colocar un font size de 1.6 rem. Y después vamos a colocar aquí font weight y vamos a colocar aquí bold. Perfecto, este es el estilo tradicional para un formulario. De las etiquetas se van a ver un poquito más grandes y más gruesas. Para los inputs y text areas, es decir que vamos a estilizar los inputs y también el text area aquí, vamos a tener los siguientes estilos. Campo form, no from sino form, campo form, input, y podemos pasar varios estilos, coma, vamos a llamar también en una línea campo form text area, abrimos y cerramos y vamos a colocarle, por ejemplo, un padding de 1.5 rem por todas partes, arriba, abajo, izquierda y derecha. Un border va a ser de 0.1 rem, solid, y con un color como gris. Para eso tenemos el CSS, es un borde gris claro. Border radius, vamos a redondear esto, va a tener 0.5 rem, que va a ser unos bordes suaves clásicos, y un font size 1.6 rem, y después font family vamos a colocar inherit. ¿Qué significa este inherit? Usa la misma tipografía del sitio, o sea, lo hereda de la tipografía que ya está configurada en la parte de arriba, acá, ¿sí? Simplemente es eso, para eso es el inherit, que significa heredar. Ahora, miren cómo queda el formulario hasta aquí, va quedando mucho mejor, más estilizado, aún nos falta el botón y muchas cosas, pero podemos añadir cuando colocamos el cursor en el input aquí, para que quede de una manera. Y eso lo vamos a hacer con el input focus. Y vamos a añadir aquí campo for input focus, está bien, coma, campo for text area focus, está perfecto. Y vamos a colocarle un border color de este color de aquí, 0073 E6. Y el outline lo vamos a colocar en none. ¿Para qué es este color? El color del borde es para quitamos el borde azul que viene por defecto y le colocamos otro color, ¿sí? Perdón, este es el border color es el borde azul suave al enfocar, y el outline none es para quitar el borde azul por defecto.
Los campos en los navegadores ya vienen con un borde azul por defecto y no es muy bonito. Entonces miren, cuando yo tengo el foco va a salir este borde azul. Si yo salgo, se quita. Si yo vengo, va a quedar ahí. Si yo vengo, va a enfocar con un borde azul, pero no es el borde azul que ponen los navegadores, sino uno más bonito. Vamos entonces con el botón de enviar. Y el botón de enviar va a tener aquí button. Vamos a acceder al tipo que vendría siendo el tipo submit. Perfecto. Y entonces venimos acá y desplegamos. Para el botón que es de tipo submit, como lo vemos acá, button type submit, vamos a colocarle los siguientes estilos. El background color va a ser el mismo de la parte de acá, este azulito. Muy bien. Venimos acá y vamos a colocarle un color blanco. Puede ser así, perfecto. Vamos a colocarle un padding y vamos a colocarle 1.5 rem y 2 rem por izquierda y derecha. Después un font size o un tamaño de fuente de 1.6 rem. Después de esto un border none y border radius 0.5 rem y cursor pointer. Perfecto. Vamos con font weight. Vamos a colocarle aquí para que tenga más grosura bold, para que quede en negrilla. Después de esto align cell. Vamos a colocarle flex start. Y ya les explico el transition. Vamos a colocarle que la transición va a ser en el background. En el fondo. Va a durar 2 segundos y va a tener un efecto de aceleración de tipo ease. ¿Sí? Muy bien. Background. Background, creo que está bien escrito. Entonces tendremos el botón así. Muy bien. ¿Qué significa el Align Cell Flex Start? Mantiene el botón alineado a la izquierda. ¿Sí? El cursor pointer, si no lo sabían, es el cursor de interacción, para que en vez de la flechita salga la manito cuando coloco el cursor sobre el botón. Es para eso, cursor pointer. ¿Qué más aquí? Padding, margin, ya ustedes saben para qué es. Margen interno, el color del texto, el color de fondo. El borde no va a tener ningún borde, no queremos borde. Si usted lo quiere colocar, puede colocar aquí y reemplazar el borde quitando el none por sus valores, como ya lo hemos visto en otras partes. Por ejemplo, por aquí hay un border. Puede usted colocar valores como los que ve aquí. Por último, el over del botón, es decir, cuando coloquen el cursor sobre ese botón. Entonces vamos a copiar esta parte de aquí. Vamos a colocar button submit, pero vamos a colocarle over y vamos a colocarle background color y vamos a colocarle 005 BBB5, un azul más oscuro al pasar el cursor para que se genere el efecto. Si este color es más clarito, este es un poquito más oscuro para poder que cuando yo pase el cursor se genere este efecto, ¿sí? Como usted podría hacerlo al contrario, aquí el más clarito, aquí el más oscuro, entonces lo que va a hacer es que se va a iluminar. Y hasta este momento tenemos este layout que estamos viendo aquí, ¿sí? Perfecto. Vamos entonces a la siguiente lección. Vamos a trabajar en la parte del footer o pie de página, como lo quieran llamar. Entonces esta sección la vamos a colocar aquí, donde está el footer. Vamos a empezar a hacer unos ajustes para cambiar las cosas y que se vea mucho mejor. Entonces aquí adentro, por ahora vamos a darle control X y dentro del footer vamos a colocar aquí div.footer contenedor y presionamos tabulador. Listo. Muy bien. Esta parte no me interesa a mí, creo que quedó mal. Entonces vamos a escribir div.footer-contenedor. Es mejor hacerlo así. Y presionamos tabulador. Aquí dentro vamos a colocar, por ejemplo, la columna de la izquierda. Vamos a colocar un comentario, columna izquierda. Vamos a colocarle aquí derechos. Después de esto, vamos a colocar aquí un div con la clase footer
derechos, ¿sí? Para colocar simplemente aquí el copyright 2025, mi portafolio profesional, y vamos a añadirle por aquí un texto que diga todos los derechos reservados. Perfecto. Después de este div vamos a colocar la columna central con los enlaces. Entonces abrimos aquí y la columna central, entonces vamos a colocar aquí, o vamos a utilizar la etiqueta nav con las clases footer, enlaces, y dentro vamos a utilizar, por ejemplo, la etiqueta A para colocar los hipervínculos. En el href pues vamos a ir nuevamente a inicio y vamos a colocarle aquí inicio. Vamos a duplicar este para los mismos enlaces de la parte de arriba, que son, ¿cuántos? Son 1, 2, 3, 4. Entonces aquí vamos a ir a navegar hacia dónde, hacia proyectos. Después vamos a colocar aquí proyectos. Aquí vamos a colocar contacto y aquí contacto. Guardamos. Esta sería la columna. Bueno, ahí podríamos colocar, creo que son 3, inicio, sobre mí, entonces creo que faltó uno después del inicio. Vamos a colocar aquí sobre mí y vamos a colocarle aquí sobre mí. Perfecto, ahí tenemos los enlaces y estos enlaces van a aparecer entonces en la parte de abajo, ¿sí? Muy bien, esto sería footer enlaces, y ahora viene la columna de la derecha con los botones de las redes sociales. Después de este nav que tenemos aquí, vamos aquí al final y colocamos lo siguiente, un div con las clases footer redes, presionamos tabulador y vamos a empezar a colocar un hipervínculo, por ahora sin enlace, vacío. Ustedes pueden colocar allí los enlaces que necesiten para sus redes sociales y vamos a utilizar un hipervínculo a una página en blanco. Aquí vamos a colocarle, por ejemplo, LinkedIn. Muy bien, vamos a crear otro y nuevamente en blanco vamos a colocarle aquí target blank y vamos a colocarle GitHub. Muy bien, otro podríamos hacerlo así, Twitter o X, como usted lo quiera, colocar X. Muy bien, esto es lo que tenemos entonces hasta este momento. Falta darle los estilos, entonces vamos a ir a la parte de CSS y empezamos. Aquí el footer profesional, entonces vamos a colocarle footer y vamos a colocar aquí que el color de fondo va a ser un fondo oscuro clásico. Padding va a tener 3 rem arriba y abajo y 2 rem izquierda y derecha. El color de texto va a ser es un color como claro, es para contrastar, ¿sí? Perfecto. Entonces esto es inicialmente lo del footer, y ya tenemos el fondo negro, el padding para que se distribuya mejor y los colores gris, todo eso. Si no les gusta este, pueden ustedes mejorar, por ejemplo, el color acá hacia algo un poquito más clarito. Perfecto. Muy bien. Después de esto vamos al contenedor principal del footer, es decir, que necesitamos darle estilos a este footer contenedor, siempre desde lo general hacia lo particular. Venimos aquí, footer contenedor, abrimos y cerramos y vamos a activar Flexbox. Perfecto. Después de esto el Justify Content Space Between, perfecto, esto es para distribuir 3 columnas horizontalmente. Después de esto vamos a colocar el Max Width en 110 rem, estaría bien, y el Align Items vamos a colocarlo al centro, perfecto. Ya con esto nada más logramos, miren, un centrado mucho mejor, una distribución de los contenidos, pero aún falta. Después de esto vamos a colocar aquí el margin 0 por arriba y automático izquierda y derecha. Después de esto un gap de 2 rem y flex wrap, vamos a
decirle que va a ser de tipo wrap. Con esto logramos obtener el centrado y la alineación, las tres columnas a la izquierda, los derechos o el copyright, por aquí el menú y por aquí los links de las redes sociales, ¿sí? Muy bien, vamos a ver la columna de derechos. Vamos a darle estilos al texto que está de los derechos de autor. Esta columna se llama footer derechos. La podemos copiar o simplemente la escribimos desde aquí. Footer derechos. Abrimos y vamos a colocarle un font size, tamaño de fuente para el texto de 1.4 rems y vamos a colocarle aquí un color de, este es un color BBB, que es un gris suave, ¿sí? Como pueden ver, utilizamos mucho los grises para este proyecto, entonces se va a ver así. Muy bien, vamos a ver los enlaces del footer, los enlaces centrales del footer, y esto lo vamos a colocar aquí como footer enlaces. Abrimos acá y vamos a colocar display flex, vamos a colocar aquí gap de 2 rem. Esto es para activar Flexbox, para alinear los elementos horizontalmente, y el gap es el espaciado entre los enlaces. Después vamos al hipervínculo, ya estamos accediendo a los enlaces, pero nos falta entonces a la etiqueta A, que es el hipervínculo. Parecido a lo que tenemos aquí, lo copiamos aquí, simplemente que esta vez accedemos a la etiqueta A y vamos a colocar los siguientes enlaces: font size 1.6 rem y color, ese mismo gris de ahorita, un gris clarito para que se vean más. Quitamos ese subrayado con text decoration none, porque eso realmente hoy día no se utiliza. Y una transición para animar un poquito esto. La transición se va a aplicar sobre el color, va a durar 2 segundos y con un efecto ease de animación. Perfecto. Es una transición suave en el over. Ahora, en el over tradicional de los enlaces, vamos a colocar aquí footer enlaces a hover. Venimos acá, vamos a colocar color y vamos a colocarle los siguientes valores: 00 a FF. Esto es un azul suave clásico. Si vamos a la parte de abajo, vamos a ver aquí que tiene un azul cuando yo coloco el cursor sobre él, porque estamos trabajando en el estado over, ¿sí? Muy bien, vamos con la columna de las redes sociales, la que está a la derecha. Para este vamos a acceder a ¿dónde? Footer red, aquí es redes, no redder. Perfecto. Entonces vamos a acceder con footer redes y vamos a colocarle, vamos a activar display flex y vamos a colocarle un gap de 2 rem. 1.5 es muy poco, pero pues esto cada uno lo ajusta. Simplemente para que este active la alineación horizontal y tenga un espaciado entre cada red de 2 rems. Footer redes A, entonces vamos a acceder aquí a A y vamos a colocarle unos estilos que van a ser el font size de 1.6 rem. Venimos aquí, color, el mismo color grisecito. Vamos a venir aquí, text decoration, vamos a colocarle no para quitar esos subrayados, y la transición se va a generar en qué propiedad, en el color, va a durar 2 segundos y con un efecto de aceleración ease. Y en el over tradicional, para estos hipervínculos, estamos trabajando en las redes sociales, vamos con footer redes, vamos a escribir a over y vamos a colocarle el color este que tenemos aquí, que es un azul profesional. Cuando vamos a la página, miren que tenemos aquí el mismo efecto over, la separación entre cada uno y la distribución horizontal, lo mismo que para el menú y aquí a la izquierda. Perfecto, muy bien. Vamos a hacer los ajustes de responsive para que nuestro sitio quede adaptado a diferentes dispositivos utilizando Flexbox, ¿sí? Vamos a trabajar con 2 niveles de media queries, tablets con un máximo de 768 píxeles, serían 76,8 rems,
con ajustes moderados en las columnas que siguen existiendo pero más juntas. En móviles un máximo de 480 píxeles con una estructura vertical, texto centrado, imágenes reducidas y tarjetas en una sola columna. Vamos a empezar entonces con la parte del responsive aquí en los CSS y vamos a iniciar, por ejemplo, dando soporte para las tabletas, ¿sí? Esto es lo primero, para resoluciones de tamaño medio. Para esto utilizamos el @media, sabemos que este es el que nos permite trabajar con todo esto. Abrimos aquí, vamos a colocarle max width y vamos a colocarle 76.8 rems. Este sería como la medida correcta para dar soporte para este tipo de pantallas. Entonces, para el giro vamos a hacer, es decir, la parte de arriba, en esta vamos a mover un poquito acá, la resolución de tableta sería más o menos como esta. Para el giro, es decir, el encabezado de la parte de arriba, básicamente entonces tenemos que llamar a giro contenedor y vamos a abrir y cerrar y vamos a decirle que el gap va a ser de 2 rems, con lo cual se reduce un poco la separación. Vamos a decirle que el giro texto H1 va a tener un font size o un tamaño de fuente font size de 3 rem. Perfecto. Esto reduce el tamaño del título en estas resoluciones. Vamos a resoluciones más grandes. Miren que el texto es más grande. Cuando yo voy a una mediana resolución, entonces disminuye un poco, como acá, que sería como para tableta. Muy bien. Giro texto H1, vamos a giro texto H2. Y para este vamos a colocar, por ejemplo, 2 rems. Perfecto, o sea, para este subtítulo de acá. En una resolución donde el max width va a ser de 768. Perfecto, vamos a colocar espacio aquí. Creo que es mucho mejor. Para la imagen, giro, guión, imagen, IMG, vamos a colocar que va a tener un width de 18 rem para que tenga la imagen más pequeña, y esto es mucho mejor en este caso. Miren, si vamos a una resolución grande sale la imagen grande, si vamos a una pequeña pues tenemos aquí la imagen más pequeña con 18 rem. Esto ajusta un poquito la imagen para que se vea mejor, ¿sí? Perfecto. Si a usted no le parece de esta manera, puede probar por ejemplo con 36 rem o así, para resoluciones medianas. El sobre mí, esta parte de aquí, vamos a hacer en mediana resolución lo siguiente: sobre contenedor, y vamos a venir aquí, vamos a colocarle gap de 2 rem, ¿sí? Y para los proyectos, miren que queda, si yo no lo coloco, lo voy a eliminar. Miren que todo es más separado, en cambio así es más junto, mucho mejor para esta resolución. Aquí para los proyectos que queden a 2 columnas en tablets, aquí están 3 en tablets. ¿Cómo lo logramos? Entonces vamos a colocar aquí proyecto, tarjeta, vamos a colocar aquí width, vamos a colocar un calc 50% menos 3 rem, no 1.5. Entonces quedaría 2 tarjetas por fila solo en resolución de tablet, ¿sí? Que sería lo que ya vimos aquí, más o menos 768 píxeles o 76.8 rems, ¿sí? Ahora vamos con las pantallas pequeñas, ¿sí? 48 rems o 480 píxeles. No sé si aquí lo coloqué, pantallas medianas, para que lo tengamos presente. Es bueno dejar el comentario, entonces se los voy a dejar aquí. Este es hasta 76.8 rems y este es hasta 48 rems, que equivale a 480 píxeles. Vamos a copiar todo este fragmento de aquí porque podemos reutilizarlo, y simplemente venimos acá y cambiamos, porque ya en este caso no sería 76.8 rems sino 48 rems, ¿sí? Vamos a cambiarlo aquí, 48 rem. Perfecto. Ese es el max width, el giro en una sola columna. Entonces en este caso el giro contenedor
va a quedar en una sola giro. Vamos a colocarle aquí en una sola columna. Vamos a la parte de abajo, están dos columnas ya en una resolución pequeña. Entonces en este caso vamos a cambiar el Flex Direction para que todo quede en una sola columna. Flex Direction, vamos a decirle Column. Y así de sencillo, junto con el próximo parámetro que tenemos aquí, vamos a colocarle Text Align Center. Perfecto. Bueno, aquí no se colocó en una sola columna. Esto no es por nada, sino que todavía no he pasado a la resolución pequeña. Cuando yo voy a una pequeña, ahora sí ya estamos en una sola columna, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Ahora sí podemos ampliar aquí porque nos vamos a enfocar en... Se me olvida, estamos es aquí. En esta resolución que tenemos aquí, que es la resolución pequeña. Muy bien, perfecto. Entonces, en una sola columna. Pero esto no ha terminado. Vamos a seguir con el giro text P. En este caso, para el párrafo, vamos a hacer que tenga un margin 0 auto. 0 por arriba y auto izquierda y derecha. Perfecto. Así de sencillo, entonces, los contenidos se van digamos, a juntar un poquito ellos mismos para centrar los párrafos y demás. La imagen, en este caso no necesitamos nada para el H2. Para la imagen vamos a colocar los siguientes estilos. En este caso va a ser de 16 rem. Giro imagen IMG 16 rem. Es una imagen más pequeña, pero considero que está muy pequeña. Vamos a dejarlo de 26. Perfecto. Eso en dispositivos pequeños. Ahora, sobre mí vamos a dejarlo en una sola columna. Entonces el sobre contenedor, quitamos el gap y vamos a colocarle aquí Flex Direction Column, ¿sí? Para que quede una sola columna. Mírelo, ahí está. Y Text Align Center. Perfecto. Y entonces ahí los contenidos, miren, ya quedan una sola columna, ¿sí? Perfecto. Y el sobre texto, vamos a venir aquí, sobre texto P, vamos a colocarlo aquí con margin 0 y auto. Perfecto. Muy bien. Y el sobre imagen, IMG, para acceder a esta imagen que está allí, el sobre mí, vamos a colocarle que va a tener un width de 100%. Perfecto. Entonces la imagen va a ocupar ya todo el ancho en resoluciones pequeñas, esta imagen. Si yo voy a resoluciones grandes, miren que sigue así, yo voy a resolución pequeña, entonces va a quedar así. Muy bien. El proyecto tarjeta, vamos a devolver un poquito hacia atrás. En este caso va a ocupar una sola columna en móviles, ¿sí? Y esto lo hacemos simplemente con un width de 100%. Perfecto. Una tarjeta por fila. Entonces, aquí tenemos el proyecto, ya ocupa, ya no se ve, vamos a comentar esto, o lo eliminamos y miren, se vería así, pero gracias a este código ya queda uno debajo del otro y ocupan cada uno una fila, y es mucho mejor para usar todo el ancho disponible. Para el formulario, entonces vamos a colocar aquí contacto, formulario, abrimos y cerramos aquí y vamos a colocarle gap de 1.5 rem, ¿sí? Para que tenga menos separación. Miren que si yo lo quito, va a quedar muy separado. Con el gap de 1.5 rem va a quedar pues con menos separación y eso es mejor. Vamos estábamos en contacto formulario 1.5 rem para el gap, para menos separación, y vamos con el footer que se ve aquí en columnas. Debería ya mejorar la distribución. Footer guión contenedor, y vamos a colocarle aquí Flex Direction
vamos a colocarle en columna y text align center y gap de 2 rems. Con esto el pie de página ya queda así, centrado y uno debajo del otro. En resoluciones grandes este está a la izquierda, el menú en el centro y los iconos de redes sociales a la derecha. Aquí no, en resoluciones pequeñas uno está debajo del otro, cada módulo de manera separada. Entonces básicamente así, me gusta que este se vea un poquito más grande, entonces vamos a volver aquí y vamos a colocarle en el giro Content Flex Direction Column, en el giro imagen, vamos a colocarle aquí 36, me gusta más así, y en el index, perdón, en el de arriba, cuando ya lo vemos en tablet, está muy pequeño, entonces venimos acá, giro imagen, vamos a colocarle 56 y probamos. Me parece que queda mucho mejor así para dispositivos en tablet. Así quedaría en tablet, así se vería en dispositivos móviles, ¿sí? Ya de manera vertical, y en dispositivos grandes se vería de esta manera, ¿sí? Con lo cual queda muy bonito. Vamos a la siguiente lección. En este video vamos a ver la optimización final. Es una parte esencial de cualquier proyecto web bien construido. Vamos a ver que el código HTML esté bien estructurado y limpio, para lo cual debemos usar etiquetas semánticas correctamente. Vamos a venir al index y todo debería de estar separado de manera correcta. Por ejemplo, voy a colapsar aquí y quedaría perfecto. Deberíamos tener el header, después el main, después del main, dentro del main tendríamos las secciones, inicio, sobre mí, proyectos, contacto, y tendríamos el pie de página o footer. Entonces estamos cumpliendo, está perfecto. Cada nivel debe tener su propia indentación o sangría para que sea legible, como lo vemos aquí. Evitar comentarios innecesarios. Los que usamos son para propósitos educativos. Hay que asegurarse de cerrar todas las etiquetas, mirar que no falte cerrar un div o una sección o un hipervínculo. Buenas prácticas de CSS, es muy importante entonces desde el principio hacer un reset CSS, la tipografía, el header y navegación, irnos en ese orden. Después de eso el giro sobre mí y proyectos. Aquí está ya el giro sobre mí y los proyectos, para después terminar con el contacto y el pie de página. Así que nuestro código está correctamente ordenado. Perfecto. A lo último entonces tenemos el footer o pie de página. Esto facilita el mantenimiento. Usar medidas REM en todas las medidas. Ya lo implementamos en todo el proyecto. Las medidas REM permiten mejor escalabilidad, mejor accesibilidad, ajustes fáciles desde HTML, evitar reglas repetitivas, también lo hemos hecho, mantener comentarios cortos y claros, ya lo hemos hecho, usar nombres de clases descriptivo, footer, contenedor, proyecto, tarjeta, que es como debe de ser, con guión medio, y evitar nombres como caja 1, div-azul, contenido 2, eso no tiene sentido. La organización del proyecto de manera jerárquica, donde tenemos el index y las carpetas para los CSS. Si tuviéramos que utilizar imágenes en local, quedarían aquí guardadas, y si tuviéramos algo de interacción con JavaScript, entonces quedaría guardado aquí. Algo que quiero mostrarles aquí en el HTML para las imágenes, vamos a desplegar donde haya imágenes. Creo que solamente es en la sección 1. Nosotros, ¿qué es lo que pasa? Que se está repitiendo la imagen aquí y aquí, y existe una forma de que Pixum, que es un servicio que yo utilizo para este prototipado y todo eso, genere imágenes. Simplemente desde aquí, copiando esto, él va a generar una imagen cada que se recargue la página. Por ejemplo, si yo vengo aquí y recargo, él va a generar otra imagen. El problema es que se repite, y si tuviera más imágenes y uso el mismo link, se va a repetir. Pero hay una forma, y aquí en Pixum lo explican. Vamos a venir aquí, lo revisamos, de que yo pueda randomizar esas imágenes para que no se repitan, y es simplemente añadir este parámetro desde el cierre de interrogación random
1. Entonces lo copio desde aquí y puedo utilizar random 2, random 3, etc. Vengo aquí y entonces añado después del 600 ese parámetro random 1, pero al que está aquí ya le coloco random 2 y así evito, él se va a generar, cada que se genere se va a generar una nueva imagen, ¿sí? Pero lo importante es que ya no se van a repetir. Así que venimos acá, refrescamos y vamos a la parte de arriba. Miren que esta imagen ya es diferente a la que está generando aquí. Importante ese tipcito. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí el proyecto y vamos a la siguiente lección. Vamos a ver la publicación del portafolio. En esta última etapa revisaremos los archivos finales y aprenderás el método, digamos, clásico para publicar este portafolio en GitHub Page totalmente gratis con un hosting tradicional. También puede ser con HostGator, Bluehost, GoDaddy, etc. Muy bien, vamos a ver lo que tenemos aquí. Tenemos entonces la estructura. Recuerden que yo puedo cerrar. Puedo venir aquí. Por cierto, tengo que estar autenticado ya en mi cuenta de GitHub. Yo ya lo estoy aquí. Ahí pueden bajar pueden ver esa página. Y yo tengo aquí la carpeta portafolio con la estructura del proyecto. El index es la raíz, CSS, imágenes y JS. Perfecto. Muy bien, tenemos que verificar varias cosas. Todas las imágenes que tengan nombres correctos y rutas, si las hubiera, en este caso no, pero es bueno hacerlo. No hay archivos innecesarios como TXT, documentos sueltos o imágenes de prueba. Que el código HTML y CSS no tiene errores de cierre de etiqueta ni nada de eso, que se incluyó la parte responsiva y que no hay reglas de CSS duplicadas ni estilos sin uso. Es importante revisar esto porque la primera impresión del portafolio debe ser sólida. Muy bien, para publicar en GitHub Page es gratis. GitHub Page es una forma profesional, tradicional y muy usada para mostrar proyectos web. Tu sitio quedará en una ruta como https:// tu usuario, en mi caso render2web.github.io/ y el nombre de la carpeta, en este caso portafolio. Vamos entonces a GitHub. Yo ya tengo que estar allí y voy a ir a buscar la opción de crear un nuevo repositorio. Voy a repositorios y voy a darle crear un nuevo repositorio. Va a quedar bajo render2web. Sí, perfecto. Le voy a colocar, por ejemplo, portafolio. Portafolio está disponible, no hay ningún problema. Podemos colocar una descripción. Proyecto creado para mi canal en YouTube. Muy bien, podemos dejarlo en la visibilidad como público. Esto es muy importante. No vamos a añadir aquí para no complicar. Si usted se está iniciando, pues no es necesario entender qué es el archivo README ni nada de eso. Vamos a dejarlo en off, apagado. Tampoco vamos a añadir un archivo gitignore. Este es un proyecto simple. Y la licencia sin licencia. Vamos a darle entonces crear repositorio, ¿sí? Entonces aquí la primera opción, hay muchas opciones. La más sencilla de todas es simplemente añadir el código. Esta es una de las opciones, o simplemente acceder con Git y subirlo. Pero pues yo voy a utilizar la opción más sencilla, que es simplemente subir los archivos y la carpeta. Vamos a venir aquí, le damos en Uploading an Existing File y aquí nos pide que arrastre y suelte los archivos. Ya estamos dentro del portafolio, entonces lo que vamos a ir es a la carpeta que tenemos aquí y vamos a arrastrar y vamos a soltar todo lo que tenemos aquí, asegurándonos siempre de que el index quede allí en la raíz. Vamos a lanzar y vamos a subir todo lo que nosotros estamos configurando aquí, ¿sí? Básicamente él detectó que hay un index y unos estilos CSS y vamos a colocarle aquí, él detectó que hay carpetas vacías, no hay imágenes ni nada de eso, entonces no la sube, pero básicamente está bien. Con que usted suba esto, el estilos que está en la carpeta CSS y el index está bien. Entonces vamos a colocarle los datos y este comportamiento es normal porque GitHub no permite subir carpetas vacías y ha sido así, siempre ha funcionado así. Si la carpeta no contiene al menos un archivo, simplemente no se sube, ¿sí? Por eso no se subió la carpeta imágenes y tampoco el JS porque no tenían archivos allí, mientras que el index, el style sí se subió con la carpeta CSS y también el index se subió. Muy bien. Vamos a colocar aquí en el commit change, por ejemplo, subir archivos iniciales del proyecto. Y en la descripción, pues vamos a colocar, podemos dejarlo vacío o escribir un mensaje más descriptivo. Por ejemplo, se agrega index.html y carpeta CSS con style CSS para iniciar la estructura del proyecto. Y después de esto,
simplemente le damos commit. Vamos a darle commit change. Empieza el procesamiento y ya tenemos entonces este repositorio y lo que tenemos aquí. Ahora, para poder que se publique esto como un sitio, vamos a settings del repositorio portafolio. Vamos a venir aquí a las settings, a las configuraciones. Tenemos que buscar la opción de page aquí y allí la encontramos, la abrimos y vamos a ver lo que aparece aquí, deploy from a branch. En la sección build and deploy debe de estar en deploy from a branch, está perfecto. Y en branch aquí, en vez de seleccionar none, tenemos que cambiar a main root, ¿sí? Y luego guardamos los cambios aquí, ¿sí? Después de esto hay que esperar un minuto. Después de esto ya queda listo. GitHub page source saved. GitHub construirá tu sitio. En la parte superior aparecerá un mensaje que dice por ejemplo, su sitio está en el siguiente enlace público, y pasaremos a revisarlo, pero vamos a esperar un momento. Y listo, no hay necesidad de que no aparezca ningún mensaje, no pasa nada, el sitio ya está y lo voy a comprobar. Siempre en otra pestaña venimos y colocamos, en mi caso mi usuario es render2web, va a quedar con su usuario y lo demás ya queda así, github.io/ y el nombre del repositorio. En este caso portafolio, le doy enter y ahí está, ¿sí? Perfecto. Y en pantalla tenemos nuestro sitio ya completamente publicado en GitHub page, que es completamente gratis, y quería mostrarles esta lección para que ustedes mismos la utilicen. Es gratis, no hay que comprar nada de hosting ni nada de eso. Hemos construido un portafolio profesional. Quiero agradecerte sinceramente por ser parte de los miembros del canal. Tu apoyo hace posible seguir creando contenido de calidad, cursos completos y proyectos prácticos como este. Este es solo el comienzo. Continuaré publicando más cursos exclusivos en diferentes tecnologías: HTML, CSS, .NET, WordPress, inteligencia artificial, .NET, PHP, Laravel, muchas cosas más que te ayudarán a avanzar profesionalmente. Gracias nuevamente por estar aquí. Sigamos aprendiendo y construyendo juntos.